Buenas noches, una nueva edición del programa Sierra y Mar, dedicado a las distintas poblaciones de la provincia de Cádiz. Hoy le dedicamos nuestro espacio a la ciudad de Tarifa y tenemos con nosotros a José María García León, conocido historiador. Ahora mismo estábamos hablando, historiador tarifeño, es nacido en Tarifa. Para los que le conocemos, para la mayoría de la gente le vinculan a la ciudad de Cádiz por sus innumerables estudios sobre la masonería, sobre las Cortes de Cádiz, por los años de docencia y de investigación en asuntos relacionados con la historia de la ciudad de Cádiz, pero en realidad él nació en Tarifa y sigue muy vinculado a Tarifa, entonces queríamos hablar con él sobre la situación de esta localidad, que es de las demás historias de la provincia de Cádiz, ¿no, José María? Sí, de las demás historias, además es, quiero recordar, el cuarto o el quinto término municipal también más grande de la provincia. Tiene historia y además tiene historia para dar y regalar, porque tiene historia desde los primeros asentamientos fenicios que se localizan en la actual Isla de las Palomas, pues hasta la edad contemporánea prácticamente, ¿no? Incluso con los levantamientos que hubo de tipo liberal, una vez pasada la guerra ya de la independencia y las Cortes de Cádiz, todavía Tarifa tuvo algunos atisbos, quizá por su cercanía con Gibraltar, algunos atisbos de levantamientos liberales, como el del coronel Valdés, por ejemplo, en el año 1824. Es una historia densa, curiosa, y además sometida siempre a una serie de avatares, yo diría geopolíticos, porque Tarifa es una flecha metida dentro de él. Es la última flecha de Europa ya metida en el estrecho, o sea, unos 14 o 15 kilómetros de África. Quizá el momento histórico más relevante de Guzmán el Bueno, ¿no? Sí, bueno, lo de Guzmán el Bueno yo creo que está más en el terreno de la leyenda que de la historia. Evidentemente hay una base histórica. Guzmán el Bueno era una especie de condottiero, un personaje parecido al Cid, que vivió mucho tiempo en el norte de África. Y estos militares, estos señores de la guerra, que podríamos llamarlo así, y no lo digo en tono peyorativo, que se vendían al mejor postor en el sentido de que en una época en que no había ejércitos profesionales como hay hoy, con sus mesnadas se ponían al servicio, se alquilaban, podríamos decir, al servicio de determinados intereses políticos, y ellos prestaban su servicio y una vez acabadas esas campañas, pues volvían otra vez a sus cuarteles de invierno, como podríamos decir. Y efectivamente, pues parece ser que Guzmán el Bueno defendió en algún momento dado las defensas, las fortificaciones de Tarifa. Ahora ya toda la leyenda en torno al puñal, al hijo y todas estas cosas, yo creo que son fenómenos que luego se han repetido otra vez a lo largo de la historia, sin ir más lejos. La gesta del Alcázar de Toledo, por ejemplo, con Moscardó y todo eso. Y yo creo que son una especie de, más que de tipos literarios, son arquetipos literarios que han ido sucediéndose en la historia. Y la leyenda pues queda como muy simpática, como muy agradable, pero que yo no le veo ningún rigor histórico. Pero allí se conserva el castillo de Guzmán el Bueno, o así le llaman, ¿no? Sí, le llaman el castillo de Guzmán el Bueno relativamente reciente, siempre fue el castillo de Tarifa. Es una fortaleza magnífica. A mí me da mucha pena cuando he leído tratados de historia militar y de fortificaciones españolas que o no lo mencionan o apenas lo mencionan. Es un castillo de dimensiones considerables, hecho en la época califal por los musulmanes. Yo viví mucho tiempo casi haciendo pared con el castillo y desde la ventana de dormitorio veía la lápida que con caracteres cúficos, estaba a unos 10 o 12 metros de mi habitación, la pared del castillo, y ahí en caracteres cúficos incluso daba la datación de cuándo se construyó el castillo. No sé si era el 930 o 960. Me acuerdo que en el 1960 se celebró allí el milenario del castillo de Tarifa. Y recuerdo una obrita de los hermanos Las Cuevas, José y Jesús de Las Cuevas, que días pasado en Sevilla en un acto cultural coincidí con el hijo de José de Las Cuevas, también llamado José de Las Cuevas, y comentábamos esto. Y recuerdo además, yo tenía 7 o 8 años, hacía una levantera espantosa ese día, incluso había una corrida de toros, creo que toreaba Antonio Ordóñez y el otro no me acuerdo, en Tarifa, se suspendió, era una levantera bíblica de estas. Tú que eres taurino, ¿no? Sí, taurino, sí. Tengo entre mis muchos defectos, el ser taurino es una de mis virtudes. Bueno. Y entonces pues... No me provoques, que estoy viendo que me estás pasando el balón para que remate. Venga, sigue. Me encanta y tú lo sabes. Y entonces pues me acuerdo que todo aquello se suspendió. Y se inauguró una estatua que estaba allí de un gran pintor
y escultor gaditano tarifeño, Manuel Reiné, y estaban allí todas las autoridades, gobierno civil, y me acuerdo porque había una cantidad de gente y todo aquello quedó como en agua de borraja, porque no se pudo hacer prácticamente nada, era una levantera espantosa. Cosa rara en Tarifa, ¿no? Sí, cosas raras en Tarifa, sí, ya acuérdate aquel dicho, que a mí luego lo he comentado muchas veces. Yo me acuerdo hace más de 40 años, ya estaba yo en la Escuela Naval en Marín, y estaba haciendo yo el curso allí de alférez de fragata, un curso para mí muy traumático, porque estuve malo del estómago, tuve caídas, recaídas, y en una de aquellas que yo fui al hospital, pues el capitán médico, el capitán Fiferrer, parece que lo estoy viendo, así grandote, simpático, me toma la afiliación y dice Tarifa, y entonces había salido, tú te acordarás, un eslogan turístico, que luego se ha aplicado a otros muchos sitios, que es Tarifa, paraíso entre dos mares. Y me mira por encima de la jafa y dice, Tarifa, paraíso entre dos mares, la mar que parió el levante y la mar que parió el poniente. Digo, hombre, mi capitán, hasta aquí ha llegado todo esto. Pero sí, la verdad es que el viento últimamente se ha convertido en una fuente de atracción con los deportes. Y de riqueza. Y de riqueza para Tarifa. O sea, lo que en principio pues, nos fastidiaba tanto de chavales que nos pasamos casi todo el día en la playa, las famosas levanteras que podía estar hasta 20 días sin poder pisar la playa, no solamente ya por el mar, sino porque la propia arena era un martirio, que se te clavaba aquello como pinchos. Luego se ha convertido en una industria bastante atractiva para Tarifa. Y la verdad es que Tarifa está ahora muy agradable de ver. Se han hecho muchos hoteles, muchos establecimientos turísticos. Y lo que decía mi hermano, esto me lo comentaba hace ya años, cuando decíamos, bueno, pero viene turismo de alpargata, turismo pobretón. Dice, sí, pero acuérdate que esta gente cuando luego ya se hayan establecido, tengan sus negocios, o hayan triunfado relativamente bien en su vida, volverán ya y ya no irán de mochila, irán a hoteles. Claro, y es lo que está los ocurriendo. hippies. Claro, y es lo que está ocurriendo, efectivamente, esta segunda generación ya de turistas, que quizás tuviera el origen en esos hippies que tú dices de hace 20 o 30 años, ahora ya se ve un turismo, ¿cómo lo diría yo?, de más calidad, de más poder adquisitivo. Más poder adquisitivo, sí, que repercute totalmente en la economía. De la ciudad. Sí. Y luego está cambiando un poquito sociológicamente Tarifa también eso. Sí, que lleguen tantos nórdicos, tanta gente del norte, tantos rubios y tantas rubias y tantos no sé cuántos. Los tarifeños seguimos siendo bajitos y morenos, pero de todas formas, como la media mediterránea, tampoco menospreciamos. Y tú sabes que ya la gente además no es tan bajita tampoco. Pero lo que sí se ha notado es un cierto, ¿cómo diría yo?, en las costumbres quizá más apertura. Los puertos además siempre han sido más abiertos, pero es que la peculiar condición de Tarifa en ese sentido, turística, cultural, histórica, no solamente hablamos de un turismo, hablamos también de unos festivales de teatro, hablamos de Bailo Claudia, hablamos unos festivales de cine, claro, que se hicieron allí. Que Bolonia pertenece a Tarifa, claro, ¿no? Que Bolonia es término municipal de Tarifa. Y hasta lo que llaman Zahara. Y Facinas. Zahara fue un poblado, Zahara y además Taivilla, que fue un poblado que se hizo de estos poblados de los años 50 o 60, de agropecuarios durante el franquismo. De colonización. Sobre todo Taivilla, ¿no? Taivilla, sí. Facinas sí es más... Facinas más antiguo y siempre fue una... Yo recuerdo además mi madre, que murió ya muy mayor, recuerda que con 11 años, cuando el acorazado Jaime bombardeó Tarifa, pues muchos de estas familias se fueron a Facinas, como se sentían más protegidas. Tarifa, de que Tarifa estaba en el bando cayó inmediatamente de Franco. En el bando de Franco. Ten en cuenta que el famoso paso del Estrecho, hasta hace poco, yo creo que ya lo habrán quitado eso con lo de la memoria histórica, pero hasta hace poco en el puerto de Tarifa me acuerdo yo que había una especie de monolito con unas alusiones, una leyenda alusiva a la llamada gesta del paso del Estrecho de Franco. Claro, son ciudades que cayeron, no hubo guerra prácticamente, lo que hubo fue una represión que duraría unas pocas semanas de los elementos no adictos, obviamente, al alzamiento de Franco, y poco más. Allí no hubo ningún tipo de guerra, como no lo hubo en Cádiz capital tampoco. Estas zonas del sur, del inmediato sur, no sufrieron, salvo la represión al uso. Digo al uso en el sentido más peyorativo del término, además, pues no sufrieron ninguna gesta. Y durante la invasión napoleónica, ¿Tarifa llegó a ser invadida también por las tropas francesas? Tarifa no llegó a ser invadida por las tropas francesas. Yo recuerdo un trabajito que tuve que hacer en los años, ahora 40 años de estos, cuando tú te acordarás, bueno, todavía quizás no estuvieras tú en la Diputación trabajando,
se hizo un proyecto de hacer la historia de todos los pueblos de la provincia de Cádiz. Me tocó hacer Tarifa, Algeciras y San Roque, quizá por aquello de que yo provenía del campo de Gibraltar, y me acuerdo que estuve investigando las actas municipales de Tarifa. Y Tarifa no fue invadida por los franceses. Es verdad que en una parte de la muralla, porque la muralla se conserva muy bien en una parte de Tarifa, fue asediada duramente, estuvieron a punto de entrar allí los franceses, pero allí hubo un destacamento, un regimiento inglés, al frente estaba el coronel Skerret, y un tiempo de perros que hubo espantoso aquellos días impidieron abrir un boquete y el defensor de Tarifa fue el general Copons, que ahora tiene una estatua, le han levantado hace poco una estatua en Tarifa, y fue una ciudad pues que nunca fue invadida por los franceses en aquella época, en un momento en que además se estaba intentando hacer un segundo frente por la espalda de los franceses que estaban la batalla en Chiclana, de Chiclana. La batalla de Chiclana, y se intentó hacer ahí luego una bolsa, que bueno, que yo acabó un poco como el Rosario de la Aurora, como todos sabemos. Pero sí me acuerdo de haber leído las actas de allí y me llamó la atención aquel regimiento inglés que estaba estacionado en Tarifa también. Y el casco antiguo se conserva bastante bien, ¿no, José María? Se conserva muy bien el casco antiguo de Tarifa. Es que Tarifa prácticamente es el casco antiguo. Yo me acuerdo de niño, cuando íbamos al barrio Fuera, que se llamaba, y fíjate que se hicieron unas casas, lo que es la imaginación popular y a veces pues la gracia inmediata, sobre todo en esta zona. Se hicieron un bloque de viviendas, digamos, viviendas funcionales, viviendas baratas, como se llamaba entonces, a las afueras de Tarifa. Y coincidió con la guerra del Congo. Eso debe ser el año 60, cuando Lubumba y todo eso, es el año 60, 61, 62. Bueno, pues desde entonces se le llamó la barriada del Congo. ¿Y sí, por qué? La gente le, ¿Por la coincidencia? Claro, coincidió con la esa y se le llamó la... Y me acuerdo también otra barriada, digamos más arriba, en el casco antiguo, pegada ya al castillo, la parte de atrás del castillo, que se llamaba y se llama barriada Matador de Toro Antonio Ordóñez, porque todos los años Antonio Ordóñez en invierno hacía unos festivales en Tarifa que se llevaba pues la florinata de la tauromaquia, Antonio Benvenida, Jaime Hosto, los hermanos Peralta, y claro, aquello se llenaba hasta los topes. Y con esos dineros que se recaudaban sirvieron de base para hacer allí una barriada también que se llama Matador de Toro Antonio Ordóñez. Pero el casco antiguo, que es una preciosidad, porque son calles estrechas, muy recoletas y a veces algunas muy laberínticas, pues da un saborcillo especial a Tarifa, porque además en los años 20, cuando la dictadura de Primo de Rivera, se hicieron allí una serie de establecimientos públicos, por ejemplo un bloque de escuelas, la Plaza de Abasto, imitando un poco la arquitectura neomudeja. Y eso todavía le da, si tú te vas a Fez o a algunas pequeñas ciudades de estas más pequeñas de Marruecos, pues te darás cuenta que a veces hay momentos en una calle estrecha con un arco de herradura al fondo que parece que estás en una pequeña población del norte de Marruecos. Y ahora la irrupción del tráfico en el estrecho, el tráfico marítimo, ¿no?, ha cobrado mucha importancia el puerto de Tarifa, ¿no?, porque sí, con los ferries, aparte la flota pesquera que siempre tuvo allí, la pesca de voraces, ¿no?, es lo que se pesca allí, ¿no? La pesca de Tarifa tuvo una gran... En Tarifa, cuando la gente habla de los años del hambre, los años 40, en Tarifa prácticamente no se pasó hambre en ese sentido. Hubo siempre mucho pescado, también estaba la cercanía de Gibraltar, que traía muchos productos de Gibraltar, más o menos lícitos, pero hay que comprenderlo, era en una época en que las necesidades apremiaban. Y en todos los puertos del mundo se ha hecho contrabando. Claro que sí. Dice un amigo mío, José María, que el contrabando es el único delito que no es pecado. Porque es una infracción administrativa, en verdad. Contrabando es una infracción administrativa. No, y además entendida en aquella época de carencias, y no tiene esto mayor reparo ni ninguna indulgencia legal, pero tampoco ningún interés en ser con esto realmente implacable con ello, porque no se trata de eso. Y Tarifa tuvo una gran flota pesquera en los años 40, los años 50 y los años 60, pero anexa a ella la gran industria del pescado, las fábricas de conserva. En los años del 55 al 60 hubo una gran exportación de pescado a Italia, de conservas de pescado. Y me acuerdo que a principios de los 60 todavía había una flota pequeña de barquitos pequeños de pesca, se cogía mucho la caballa, y llegó a haber casi 60 barcos. Que luego, tú sabes que después de la independencia de Marruecos,
hubo ahí una tierra de nadie hasta que ya el gobierno marroquí fue cada vez más pues plantándose en sus derechos y cada vez fue comiéndole más terreno, digamos, a la pesca que se hacía en aquella época, o posterior, pero en aquella época todavía había cierta indulgencia en los tratados con el norte de África y se pescaba muchísimo. Yo me acuerdo que a la caída de la tarde salían muchos barcos, pescaban de madrugada y a primera hora de la mañana pues venían cargados allá a la lonja de Tarifa. Iba mucho al consumo local, al consumo de la cercanía, pero sobre todo a las fábricas. Las fábricas de conserva de Tarifa, de Carranza, Diego Piñero, aquellos nombres un poco ya míticos de la industria de Tarifa, pues en aquella época estaban a pleno rendimiento y muchísimas familias, padres, hijos, hermanos, vivían de las fábricas, de trabajar en las fábricas. Y ahora un poco los ferries que van a Tánger también es una fuente de... Claro. Es que esta situación es privilegiada. Si tú ves, la situación de Tarifa está, digamos, a mano derecha, mirando hacia el frente de Tánger, y a mano izquierda Ceuta. El Ceuta más o menos con lo de Algeciras está más cubierto, pero es que Tánger en línea recta te plantas allí en muy poco tiempo y se han incrementado cada vez más los enlaces con aquello y también las nuevas técnicas, la calidad y la funcionalidad de los propios barcos son cada vez mejores y más cómodos y más rápidos. Y ahí cada muy poco tiempo, no sé cuántas, si cada hora o cada media hora, están saliendo barcos para Tánger. Hay un tráfico muy fluido. Y Tarifa fue también siempre plaza militar, ¿no? Siempre. En la isla de las Palomas era donde estaba... En la isla de las Palomas había un regimiento. Tarifa siempre tuvo un regimiento allí de infantería, me parece que era el regimiento Álava 22, creo que era. Y además era un destino importante porque casi todos los coroneles que cesaban luego allí ascendían a generales de brigada, casi todos ellos. Y la base naval también. Había allí una flotilla de lanchas torpederas que eran compradas a los alemanes cuando ya al final prácticamente los alemanes tenían casi perdida la guerra. Tú sabes que hicieron una serie de innovaciones en la industria y en el arte de la guerra, llamémosle arte, a algo tan horrible como la guerra, ¿verdad? Y diseñaron unas lanchas rápidas torpederas que luego lo adquirió el gobierno español, y eran unas LT, lanchas torpederas, había 4 o 5, de vez en cuando salían a hacer maniobras en el estrecho muy veloces, y allí pues había una base muy importante que estuvo, yo recuerdo que me parece que lo mandaba o un capitán de navío o un capitán de fragata, me acuerdo uno de ellos era don Juan Cervera, de la familia de los Cervera, que luego se jubiló, no sé si de contraalmirante o vicealmirante, y yo recuerdo de niño en la explanada de la base naval, pues allí aterrizar un helicóptero y bajarse de allí el ministro de Marina, que entonces era Nieto Antúnez. Me acuerdo que Nieto Antúnez pasó por delante de nosotros allí, que fue una visita era oficial. Cuando se decía aquello, ministro, aunque sea de Marina. Sí, eso lo dijo Romanones. Eso lo dijo Romanones en una crisis ministerial, no sé si era con Maura o no sé quién, que parecía que no lo iban a dejar fuera del gobierno, y él dijo aquella famosa frase, ministro aunque sea de Marina, y lo dijo en aquel momento porque como ya no había flota, fue a raíz del desastre del 98, que no había barco, dijo aunque sea de Marina, como diciendo, no tengo nada que hacer, pero quiero estar en el gabinete. Ahora en la isla de las Palomas hay un centro de internamiento de migrantes, ¿no? Eso el ejército ya lo dejó hace tiempo, ahí había un faro allí, bueno, sigue habiendo un faro, muy, muy lindo, y aquello se quedó como un centro de internamiento. Ya el ejército se fue totalmente de allí. Claro, es que te estoy hablando de un regimiento de cerca de casi 3.000 soldados, que el grueso de ellos estaba en la isla de las Palomas, y también había dependencia. Todo el castillo de Guzmán el Bueno era propiedad del Ministerio de Defensa, que no sé si sigue siendo todavía hoy propiedad del Ministerio de Defensa. Y allí estaba todo el destacamento. Y hoy ya se ha reconvertido de cara a la inmigración. Y precisamente en esa isla de las Palomas hay una especie de pequeña ensenada donde se encontraron restos fenicios de un posible poblamiento, más que poblamiento, una posible rada de cercanía, de atraque de barcos de la época fenicia ya. Y esa zona también es un entorno natural de una riqueza excepcional, ¿no, José María? Ten en cuenta que es un término municipal muy extenso, de aves, paso de aves también, y de un estudio de los vientos, también de toda la fauna que lleva esto, y luego acuérdate también de la gran riqueza forestal que tiene Tarifa, la industria del corcho, por ejemplo, que ha sido también muy importante en Tarifa, ganadería de toros bravos, en fin, lo que se llamó la campiña de Tarifa
fue siempre un elemento importante en la economía de toda aquella zona, de todo el término municipal. Tarifa combinaba lo que es el mundo marítimo con todo lo que entraña de economía, de costumbres, de forma de ver las cosas, el mar, con la tarifa campera, como le decíamos en aquella época, ¿no? Que era un poco más apegada a las tradiciones. Y también ganadería de res brava. Bueno, la famosa ganadería de Carlos Núñez, la de la Palmosilla, siempre fueron ganaderías muy importantes, y allí en invierno iban a tentar a aquella zona, porque después paseaban por Tarifa mucho, pues toreros de la época, muy importantes también. Sí, sí. Y se creó el Parque Natural del Estrecho, ¿no? Del Estrecho, también está el Parque Natural del Estrecho, y hay unos miradores también muy activos, y es también zona de acampadas, de rutas turísticas para los senderistas a la espalda de Tarifa, ya por la zona de Facina, que conecta ya directamente con Tarifa es el campo de Gibraltar, ya propiamente dicho. Claro. Sí, pero yo fíjate, siempre he pensado, José María, que Tarifa estaba más vinculado a la ciudad de Cádiz, o sea que ese movimiento que siempre ha habido muy algecireño, por otra parte, de la novena provincia, el odio a Cádiz y tal, no se observa, creo yo, tampoco yo soy ningún experto, ni en Tarifa ni en La Línea, por ejemplo, ¿no? Y veo a la gente tarifeña ahí, mucha gente que viene al fútbol a Cádiz, mucho vínculo con la ciudad de Cádiz que los algecireños ven con recelo, ¿no? Bueno, en la provincia de Cádiz tú sabes que hay algunas comarcas muy procadistas, o muy pro-Cádiz en el sentido genérico del término, y muy pro-cadistas en el terreno futbolero. Y la Janda, por ejemplo, es típica de Cádiz, le gusta Cádiz mucho y le gusta el fútbol. Y Tarifa tiene, pues, la cercanía con la Janda se nota en eso. La Janda se nota, el Tarifa es casi parte de la Janda o es limítrofe con la Janda, y es verdad que en Tarifa siempre ha habido una corriente, digamos, de favorable o de simpatía hacia Cádiz, no tanto Algeciras, que ha mirado siempre más que el campo de Gibraltar, digamos, más a la zona de Málaga, digamos, ha sido más hacia arriba, ¿no? Pero Tarifa es verdad que siempre ha guardado ahí una cierta autonomía dentro de creo que son 7 municipios del campo de Gibraltar. Y es más de Cádiz, sí, es cierto, sí. Y Facinas, un pueblo también muy bonito, tiene una fama extraordinaria por el pan, ¿no? Hombre, es que el pan de Facina y el pan de masa madre. Y las codornices de Facina tenían fama, ¿sí? Que en aquella época la gente iba a comer codornices a Facina. Facina fue una pedanía de Tarifa de 1000 y pico de habitantes, no sé cuánto puede tener ahora, y siempre ha tenido una personalidad propia, muy bonita, muy recoleta, y está a unos 20 kilómetros de Tarifa, viniendo, digamos, de Tarifa para Cádiz, pero era pedanía de Tarifa. Era y es. Y quizás la persona o el personaje más conocido de Tarifa sea Guillermo Pérez Villalta, mejorando lo presente, sí, por supuesto. Sí, Guillermo quizás sea el más icónico. Guillermo, yo recuerdo, fíjate, perdón que te hable de niño, porque esto los recuerdo de la niñez. Él lo lleva con orgullo, sí, y tiene además, su estudio allí. Es que es tarifeño y ejerce de tarifeño, y además cosa que nos alegra y de agradecer. Y te repito una vez más, y permíteme que caiga en lo mismo, los recuerdos de la niñez, que son los que más se te quedan grabados. Recuerdo que de niño, allí, Pérez Villalta puede tener unos 4 o 5 años más que yo, y recuerdo que él estudiaba arquitectura. Estábamos chavales allí en la playa y estaba haciendo un maravilloso castillo con la arena mojada, que nos dio pena que luego lo tiraran o la marea se lo llevara, era una preciosidad. Y Pérez Villalta, el origen de Pérez Villalta como artista es la movida madrileña de principios de los 80, pero él luego se decantó por un estilo muy propio, que es un estilo ya posmodernista, un artista osado en algunas cosas, pero que goza de mucho respeto y de mucha admiración en Tarifa. Tiene una casa allí natal que creo que él tiene dispuesto que cuando ya él fallezca, que espero que sea muy tarde, pues convertirla en una especie de museo local allí. Sí, está en su casa y él tiene obra suya allí, ¿no? Sí. Tiene pues su idea esculturas, es hacer, pinturas. Sí, creo que tiene dispuesto algo le he leído, que quiere hacer luego allí como una especie de museo local. Hay otro pintor que es Agustín Segura, hermano de Enrique Segura, quizá menos conocido, pero que tiene obras magníficas también. Hay un retrato de Agustín Segura, me parece que se lo hizo Azaña, y que luego la familia de Azaña se lo donó al Ateneo de Madrid. Era un gran retratista, y hay una calle también dedicada a él, de este hombre.
de Segura. Pero Pérez Villalta es el que más... va mucho por allí, por Tarifa. Hubo una época en que estaba más afuera, pero va mucho por Tarifa. ¿Y tú visitas a menudo Tarifa? Yo cada vez voy menos. ¿Tienes familia allí? Yo tenía familia, bueno, tengo allí todavía mi cuñada, que son de allí, mi madre, que falleció hace poco, muy longeva, era de allí también, y mis hermanos, lógicamente, pero cada vez voy menos ya. Voy menos porque además me pasa que mucha gente de los que yo conocía ya no están, y otros compañeros míos de estudio ya pues están situados en otros lugares, pero a mí siempre me resulta muy agradable, sobre todo en verano, ir por allí, y siempre además uno hace las inevitables visitas pues, a las fábricas de conservas magníficas y los pasteles. Yo creo que yo, que soy además un gran chuchero, un gran dulzón, lo que Pío Baroja diría un gran laminero, me encanta la pastelería de Tarifa, y conste que esto no es pasión de tarifeño, pero yo creo que los pasteles de Tarifa son de los mejores que podemos encontrar en la provincia de Cádiz. Pasteles realmente maravillosos. Una dulcería. Doy fe. Son magníficos. Cuando vayas a Tarifa otra vez me traes. Te lo debo. Las cajillas, ahora son las cajillas las que están de... Me trajiste un sombrero de Ecuador que todavía conservo, ¿eh? Eso fue de Ecuador. Que todavía lo conservo, ¿eh? Además, llevaba... Un sombrero de hippie japa, no eso de Panamá que le llama la gente, no, de hippie japa. Pero lo que no sabe la gente es que Hippie Japa es una población de allí, que se llama Hippie Japa. Y te lo traje de la fábrica de Cuenca, en la misma Cuenca, y además tenía el certificado de autenticidad. Yo lo conservo. Y que conste que te lo regalé. Sí, que conste. Por eso me he atrevido a pedirte dulces. Bueno, José María, bueno, pues, tenemos los dulces. Vale. Palabra. Ha sido un rato muy agradable de charla, como siempre. Te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti. En el punto más meridional de Europa y más cercano a África se ubica Tarifa, un municipio costero que congrega algo más de 18.000 habitantes en una extensión de 420 kilómetros cuadrados. Perteneciente a las comarcas del Campo de Gibraltar y de la Costa de la Luz, esta localidad sigue conservando una fisonomía urbana influenciada por la cultura musulmana y cristiana. Wenceslao Segura, historiador y antiguo cronista oficial de Tarifa, retrata cómo fueron los primeros años de democracia en la corporación municipal. En Tarifa pues no hay ninguna oposición política durante el régimen de Franco, lo que ocurre en todas las poblaciones pequeñas, incluso en las grandes, ¿no? Y luego lo que ocurre en el momento de morir Franco es que hay, igual que ocurrió a nivel nacional, aquí en Tarifa también hay una conversión de los políticos que habían estado ligados al franquismo, ya sea siendo concejales o apoyándolo de una u otra manera, pues hay una conversión a entrar en los partidos democráticos que se estaban creando, en particular de la Unión de Centro Democrático, que es la que va a aglutinar en Tarifa ese trasvase de políticos anteriores al franquismo al nuevo régimen político. En un primer momento ni sabía quién iba a ser el alcalde, porque hubo negociaciones entre la candidatura independiente y el Partido Socialista, pero al final eso no cuaja y entonces he elegido alcalde el que tenía mayor número de votos y de concejales, que fue Manuel Pérez Castro, y que era el alcalde anterior de Tarifa. Es un alcalde que había sido nombrado después de la muerte de Franco, pero en ese periodo de año y pico que hay después de la muerte de Franco, que es el franquismo sin Franco, o sea, que es un alcalde del franquismo que hace la conversión, como hicieron tanto, para poder luego actuar en el régimen democrático, ¿no? Aquella experiencia política fue apasionante por dos cuestiones muy importantes. Primero porque eran las primeras elecciones que se celebraban democráticamente en España, en municipales, y todos los que concurríamos a ella, excepto el que después resultó alcalde, éramos unos auténticos pipiolos sin experiencia ninguna en el mundo de la política ni de la gestión administrativa municipal, ¿no? Y después porque se produjo un triple empate, es decir, no hubo un ganador claro con mayoría absoluta, un triple empate entre la candidatura de la Unión de Centro Democrático, que fue la que obtuvo más votos, una candidatura independiente
y la candidatura en la que yo me encontraba en el número 3, la del Partido Socialista Obrero Español. Curiosamente, por más que en los días previos a la elección del alcalde negociamos con la candidatura independiente, no conseguimos llegar a ningún acuerdo porque ellos nos imponían al alcalde. Nosotros decíamos que sí, que aceptábamos un acuerdo con ellos, un pacto siempre y cuando el alcalde fuera nuestro candidato. Ellos no aceptaron, de manera que no llegamos a ningún acuerdo y ni siquiera llegamos a negociar con la Unión de Centro Democrático. De manera que cuando llegó la hora de la votación, cada grupo votamos a nuestro candidato y lógicamente en segunda votación salió el candidato más votado, que fue el de la Unión de Centro Democrático. Para nuestra sorpresa, cuando llegó el reparto de delegaciones, Manuel Pérez Castro repartió delegaciones no solo a los suyos, sino a todos los demás. Es decir, fundamentalmente a los miembros del Grupo Socialista, en compensación, en agradecimiento por no haber pactado con la candidatura independiente, con la que se llevaba muy mal, a pesar de que eran primos los candidatos, pues nos dio delegaciones y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con una ilusión exenta de profesionalismo, ¿no? La política después se profesionalizó, es algo que a mí me parece bien, pero que sin embargo en aquella época lo hacíamos todo de corazón y sin ningún interés económico. De hecho no cobrábamos ningún sueldo en aquella época. Así que eso fue para mí lo más importante, porque además nos poníamos a parir en los plenos y después cuando terminaban nos íbamos a tomar copas todos juntos. Ese tipo de hacer política creo que hoy ya no se vive, se ha maleado un poco por la profesionalización de la labor política. En las elecciones municipales de 1983, el socialista Antonio Ruiz se convertía en nuevo alcalde de la localidad, consiguiendo mayoría absoluta. Se encontró con un ayuntamiento, según afirma, carente de trabajadores públicos y al que llegó con la ilusión de transformar la economía del municipio. Entonces los ayuntamientos no son como ahora, que el ayuntamiento es el sitio donde va a arreglar todo el mundo sus problemas. Entonces al ayuntamiento acudía poca gente, muy poca. Pero había muy pocos funcionarios, muy pocos policías locales, muy pocos en el cuadro laboral, había un carpintero, un electricista a lo mejor, poca cosa más. Un oficial y un peón, no había más gente. Y un fontanero que era el que llevaba todo el tema de abastecimiento de agua en Tarifa. O sea, la situación era para un pueblo que no tenía apenas visión de futuro. Nosotros llegamos y vimos en el viento una mina. Lo que antes era un hándicap, consideramos que podía ser el futuro de Tarifa. Entonces vendimos el viento por toda Europa, hicimos campeonatos del mundo de windsurfing, apoyados por la Diputación, el Patronato de Provincia de Turismo y la Junta de Andalucía. Se hizo el primer campeonato del mundo de windsurfing, no de sky surf, que es lo que ahora se practica, sino del windsurf, de la tabla grande. Y a partir de entonces Tarifa se vendió en todo el mundo como un sitio idóneo, ideal, el mejor sitio para la práctica de los deportes del viento. Desde entonces Tarifa despegó turísticamente. Lo que venía aquí, como yo decía siempre, era gente sin mucho poder económico, pero que luego, cuando fueran mayores, iban a tener ese poder económico y si los trataban muy bien, iban a seguir viniendo, como efectivamente está pasando. Entonces, a partir de entonces, Tarifa empezó a despegar. Y destaca de su gestión dos logros de los que se siente especialmente satisfecho: la realización de labores de saneamiento en la playa de Los Lances y la mejora en el suministro de agua en el pueblo. Tarifa escaseaba el agua potable, se suministraba el agua potable de manantiales de monte de propio y muy escasa. O sea, cuando llegaba el verano, cuando empezó a venir turismo de verdad, se tenía que cortar el agua cada 3 o 4 veces al día,
había días enteros que no había agua, o sea, una ruina absoluta en el tema del abastecimiento, hasta que conseguimos que las administraciones se dieran cuenta de que podíamos traer agua desde el embalse de la Almodóvar, que está por encima de Facines. Entonces, eso nos costó sangre, sudor y lágrimas, muchos viajes, mucho papeleo, mucho trabajar el tema, hasta que se consiguió un convenio con la Junta de Andalucía y se trajo el agua desde la Almodóvar y se puso una estación depuradora aquí en Tarifa de aguas potables. También se consiguió que la presa de Almodóvar se recreciera con el objeto de que no se le quitara agua para el regadío a los regantes de Taivilla y Facines. Y a la vez se consiguió un trasvase de agua desde el Celemín a la Almodóvar, con lo cual se mataron, como diríamos, dos pájaros de un tiro. A partir de entonces, el problema de agua en Tarifa se solucionó por completo, pero no de Tarifa Casco, sino de todo el término municipal de Tarifa. Y otra obra era el saneamiento. A la playa de los Lances desembocaban 2 tubos que tiraban la mierda directamente a la playa, aquí cerca, donde hoy está el paseo marítimo, y se consiguió hacer un perimetral de saneamiento. No se hizo una estación depuradora porque no dio tiempo, esa estación depuradora se ha terminado hace poco, y sí se hizo una estación de bombeo y un emisario submarino que alejaba las aguas residuales de Tarifa. En las elecciones de 1999, una coalición entre Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Tarifa Agrupación Independiente convierten a Juan Andrés Gil en nuevo regidor municipal. Gil refiere que llevaron a cabo distintos proyectos como la reforma de vías públicas y edificios municipales, además de seguir proyectando a Tarifa como principal destino turístico. Que es la primera vez que conseguí la alcaldía, en el año 99 hasta el año 2003, pues yo creo que fueron unos años de despegue, claro, de Tarifa y de la gestión municipal que yo encabecé, el darnos cuenta cuál era realmente nuestro recurso principal a nivel económico y social, que era el turismo, pues prácticamente no se inició hasta esa primera legislatura que yo goberné, que dimos un puñetazo encima de la mesa y pusimos a todo el mundo a trabajar con orgullo, con mimo hacia el turismo, y yo creo que se consiguieron éxitos muy importantes que todavía hoy perduran en grandes eventos y grandes políticas de promoción turística que están llevando a Tarifa, yo creo que a ser uno de los destinos más atractivos de la costa de Andalucía. El que la sociedad tradicional de Tarifa viviera en espalda totalmente al turismo, y es más, detestara de alguna forma las molestias que pueden existir por el turismo y no participara de este gran río de beneficios y de multiculturalidad que ha sido el turismo en Tarifa, y romperlo, eso, con una concienciación del turismo y pasar ya a la promoción turística de una forma clara y profesional para que quedara claro que era nuestra forma de vida más importante. Eso fue, yo creo que lo más importante de esa primera legislatura, junto que también con otro tipo de logros importantes como la articulación del municipio, un municipio que estaba bastante aislado entre la ciudad y las pedanías y las zonas rurales, y que en esa legislatura yo creo que ahí dimos un cambio importantísimo. De hecho, grandes capas de población de los medios rurales se han integrado mucho más en la vida municipal a partir de ese momento. En los siguientes comicios, el Partido Socialista regresaría a la alcaldía, esta vez de la mano de Miguel Manella, concejal en antiguas corporaciones democráticas. Manella explica que la situación económica en el consistorio era importante y se realizaron bastantes esfuerzos en paliarla. Asimismo, comenta que trabajaron en el desarrollo de infraestructuras deportivas y en la rehabilitación y protección del patrimonio histórico de la localidad. La cuestión urbanística, sobre todo fue la cuestión urbanística, la cuestión del patrimonio municipal, el patrimonio monumental de Tarifa. Intentamos por todos los medios de buscar los medios a través de otras administraciones y a través de medios propios, el conseguir que la Tarifa monumental saliera y se protegiera y se restaurara. De hecho, pues durante esos 8 años pues conseguimos
recuperar, rehabilitar totalmente el castillo de Guzmán el Bueno, con una infraestructura y después para posibles museos. La iglesia de Santa María, la Casa de la Cultura, la biblioteca, y en aspecto deportivo también. El aspecto deportivo Tarifa estaba muy mermado en su momento y se hicieron muchas deportivamente se hizo la raqueta, un palacio de las raquetas, de tenis, de pádel, campos de fútbol 7, campos de fútbol de pádel, o sea, de tenis. O sea, que intentamos por todos los medios y solucionar también un problema grave que había, el problema económico. De hecho, nosotros cuando llegamos, el ayuntamiento estuvo 6 o 7 meses sin cobrar, nosotros desde que llegamos cobramos puntualmente todos los meses, todos cobraban los trabajadores y eso fue uno de los asuntos difíciles de conseguir porque había una deuda muy grande por parte del ayuntamiento, pero conseguimos de alguna manera el solucionar el pago de las nóminas y solucionar también el pago a los proveedores y también conseguir la posibilidad de hacer proyectos con ayuda de otras administraciones y con medios propios. Tras 8 años de gobierno socialista, el popular Juan Andrés Gil regresaría al ayuntamiento tarifeño, consiguiendo ser la lista más votada y además estableció un acuerdo de gobierno con el partido andalucista. Gil refiere que en esta nueva etapa en la alcaldía tarifeña se trabajó en la consolidación del municipio como referente turístico, estableciendo mejoras en infraestructuras históricas y viarias. Hemos conseguido unos logros importantísimos como la restauración prácticamente integral del castillo de Guzmán el Bueno, a resulta de las últimas obras que se quedaron sin realizar y que, por cierto, no se han terminado, restauraciones también de otros elementos como las murallas, que hemos hecho obras muy importantes. Ya te digo que en el castillo de Santa Catalina también hicimos una obra importante que tampoco se pudo terminar del todo. Conseguimos un proyecto importantísimo, fue el Paseo Marítimo Nuevo, que es un paseo marítimo diseñado a instancias de los criterios más sostenibles de la actualidad. No es un paseo marítimo como los que estamos acostumbrados a ver en Levante, también se hizo en nuestra época, y muchísimas obras pequeñas y medianas en muchas pedanías, en muchas zonas rurales del municipio, muchísimos arreglos de carriles. Y esta segunda etapa, pues yo creo que ya ha sido una etapa de consolidación de todo este tipo de políticas, y los grandes logros pues son logros de infraestructura o logros de proyectos de edificaciones que son importantes, pero que yo creo que van más un poco en la línea de los recursos que tiene el ayuntamiento en cada momento, o las ayudas de otras administraciones, como puede ser la nueva depuradora de Tarifa, o puede ser otros proyectos que desgraciadamente no vieron la luz, como el proyecto del puerto nuevo para Tarifa, que luchamos mucho para conseguirlo y al final no se pudo conseguir. Pero yo creo que por encima de un proyecto concreto o de un logro concreto, que también lo hay por supuesto, yo creo que en mi paso por el ayuntamiento quiero tener o quiero presumir, ¿por qué no?, de haberle impregnado de una forma de actuación, de un modo operandi muy directo en toda la administración y una interacción muy grande con los ciudadanos. En 2015, tras una nueva victoria del Partido Popular, una moción de censura presentada entre PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista, apenas 4 meses después, convertía al socialista Francisco Ruiz Giraldez en nuevo primer edil de la localidad tarifeña. Una propuesta impulsada, según explica Ruiz, por la cantidad de deudas que el ayuntamiento contraía con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sí, la situación principal era la principal herencia complicada que encontramos y por la que nosotros entendimos que era fundamental incorporarnos digamos, inmediatamente a la alcaldía, no esperar mucho más, fue la situación económica del ayuntamiento. Situación complicada en la que había en torno a 32 millones de euros de deuda con la Seguridad Social, la deuda con Hacienda también era importante, en torno a 4 millones de euros, y el problema era que no se hacía nada para evitarlo, es decir, se seguía sin pagar la Seguridad Social, se seguía sin pagar Hacienda en muchos casos, y eso iba a hacer que la pelota fuera tan grande, el problema fuera tan grande,
que iba a ser una situación absolutamente insostenible para este ayuntamiento. Ruiz explica que se está trabajando principalmente en desestacionalizar el sector turístico. Asimismo, comenta que se han establecido modificaciones en el plan general, mejoras en el centro de salud y en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas. Es decir, ahora mismo el ayuntamiento es un ayuntamiento que no debe a Seguridad Social ni a Hacienda. Eso es importante para nosotros, es verdad que eso pasa tenemos ahora mismo un plan de ajuste para poder pagar ese préstamo que nos ha, al que nos hemos acogido por parte de los fondos de impulso del Gobierno de España, pero sí que es verdad que en ese sentido creíamos que era importante como pilar fundamental para que podamos llegar a futuro un ayuntamiento saneado, ¿no? A partir de ahí entendíamos que el ayuntamiento tenía que ser un ayuntamiento transparente, muy cercano, en el que pues, el ciudadano pueda tener un contacto muy directo con el alcalde y con todo el equipo de gobierno para expresar sus problemáticas, su día a día, en el que en muchos casos pues, podremos llegar a ello y en otros pues, escucharlos e intentar en el momento que podamos pues, atender a sus necesidades. También es importante haber culminado la depuradora de Tarifa, que era un proyecto que estaba en ejecución, pero le dimos un buen impulso y trabajamos codo con codo con la Junta de Andalucía para acelerar los procesos en el tema de la depuradora de Tarifa, aunque todavía queda un proyecto complementario que a futuro esperemos, con coordinación con la Junta de Andalucía, pues poder solventarlo definitivamente los problemas que tenemos de depuración de agua en Tarifa, que es un reto de futuro, complementar esa obra de depuración de aguas y poner en marcha la depuradora de Bolonia, eso es un reto importante de futuro. Y en términos generales, sí que es verdad que sobre todo hemos conseguido que el ayuntamiento sea transparente, un ayuntamiento en el que los ciudadanos y ciudadanas vean que la acción de gobierno es una acción de gobierno transparente, nos podremos equivocar, no nos podremos equivocar, pero sí que están viendo que lo que hacemos es una cuestión que lo decimos, lo comentamos, lo participamos mucho con las diferentes asociaciones, agentes o sectores sociales, y creo que es importante para nosotros. Algo importante es también la desestacionalización del turismo. Hemos conseguido con diferentes acciones pues que la temporada en Tarifa se amplíe mucho más. En ese sentido hemos incorporado y vamos a incorporar diferentes servicios para Tarifa, como son varios hoteles de alta gama. Tarifa tenía hoteles boutique, hoteles con pocas plazas, pero hoteles muy interesantes, pero ahora estamos incorporando hoteles con mayor plaza hotelera y digamos también de calidad. Eso lo estamos incorporando ahora desde que estamos en el equipo de gobierno. Hemos conseguido que se desarrollen en torno a 2 hoteles, que son 2 hoteles ya puestos en marcha de 4 estrellas. Entonces, y ya hemos conseguido también la aprobación definitiva para construir un hotel también de importancia en donde está el campo de fútbol, cerca de lo que es la playa. Para el campo de fútbol iría en otro lugar y allí se va a hacer un hotel. Hemos conseguido que esa modificación del plan general que arrastraba durante, creo que eran 12, 13 años, pues hemos conseguido en este tiempo pues que esa modificación se apruebe definitivamente y estamos en disposición ya de poder licitar este terreno. Tarifa debe seguir potenciando su principal motor económico, el turismo. Para ello tiene que continuar desarrollando el entorno natural, potenciar su patrimonio histórico y crear infraestructuras adecuadas para hacer frente a una creciente demanda turística. Creo que Tarifa tiene un gran futuro y se debe conservar en la medida que se pueda tal y como está. O sea, Tarifa no se debe de derrochar en grandes edificios, en convertirse en una Costa del Sol, porque al final eso dura es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso al final la gente se aburre de ir siempre a Colmenar, se aburre y al final lo que busca es lo que está buscando. O sea,